Buenas tardes a todos. Gracias por acudir. Gracias me gusta decir siempre, el pueblo de Zamora, más que la ciudad, porque la ciudad es como más cerradito, el pueblo es como más un poquito todos, ¿no? Y por acogernos, por acoger esta feria y, bueno, pues por dejarnos venir a tratar un tema yo creo que debería estar tan al día desde hace mucho tiempo, ¿no? Voy a empezar hablando un poquito de la música. La música, que viene del griego, técnica y musa. ¿Cómo os habéis quedado? No tenéis ni idea. Pues es la definición tradicional de crear y organizar sonidos y silencios, respetando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo, mediante la intervención de complejos procesos psicoanímicos. ¿Qué importancia tienen los silencios en la música, Raquel? ¿Verdad? Silencios vocales, instrumentales, con múltiples finalidades. Expresamos sentimientos, emociones, circunstancias, pensamientos o ideas y cada vez más cumplir una importante función terapéutica a través de la musicoterapia. En casa, en el trabajo, en el transporte público, privado, en la calle, solos, acompañados, en la ducha o en festivales, acompañados de uno o de unos miles. La música es adrenalina en cualquier estilo y en cualquier lugar. Hemos visto una sociedad dependiente, sobre todo en este último año, en el que tantos y tantas amigos y amigas han caído. Y aunque no tengo duda de que están de nuevo en el camino que les lleve a la cima, pues hemos vivido unos momentos convulsos donde la música ha sido protagonista absoluto junto a la familia, los balcones y el móvil. La sociedad es dependiente, lo hemos sufrido en nuestras carnes. Quizás nos ayude un poco, o quizás no, a saber qué se siente cuando no puedes disfrutar de todo lo que nos gusta. Hay personas que cuando nos devuelvan de nuevo a la vida seguirán intentando llegar a descubrir esas sensaciones que hablábamos, en sus diferentes caminos, a su también diferente cima. De un tiempo a esta parte es cierto que parece que estemos recorriendo otros mundos, ¿no? Aunque realmente el mundo sea el mismo, solo que nos ponemos los zapatos de otros y otras. Empatía. Estamos aceptando otro tipo de normalidades. Estamos cambiando la palabra discapacidad por capacidades diferentes y estamos mirando con otros ojos. Estamos viendo que esos mundos realmente son el nuestro. Empatía, respeto, igualdad, diversidad, porque la música es ese lugar donde todos coincidimos alguna vez. Mi primera pregunta debería ser ¿por qué hemos tardado tanto, no? Tengo la suerte hoy de estar flanqueado por 3 personas que quieren hacer posible todo esto, que no se conforman con montar un festival o con plasmar su arte en un escenario, sino que quieren que a todo ello tengamos accesibilidad absoluta todos y todas. Os voy a empezar presentando a Diego Ferrón Rodríguez, director de Cultura Fest Music for All y presidente de la Fundación Music for All. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pablo Galindo Calvo, responsable del área social de Cultura Fest Music for All y director de la Fundación Music for All. Buenas tardes. Muy buena, Miquel. Un director y un presidente, casi nada. ¿Me vais a dejar mandarles callar? El sueldo es el mismo, ¿eh? Eso es otra de las cosas que te da la música. Cuando veo a mi madre. Y Raquel Rodríguez, directora de Arimux, entidad cultural inclusiva y accesible. Podría seguir hablando mucho más, pero mañana tengo que cantar y tengo la voz, desde que me han dado la AstraZeneca, como una mezcla entre Carmen de Mairena, Jongueras y David Summers. Así que voy a dejarles a ellos que empiecen. Va a empezar Raquel, que tiene actuación seguido aquí, y por si acaso nos pilla el toro. Pues buenas tardes, ¿se escucha bien? Si hay algún problema o así me decís, ¿vale? Bueno, antes de nada, gracias a Pablo y a Diego por dejarme intervenir antes para que podamos ir más tranquilos ahora a la actuación que tenemos enseguida. Y gracias a Miquel por la presentación también y por esta introducción y esa pregunta que dejaba abierta, que seguro que seguimos ahora reflexionando a lo largo de este ratito que vamos a compartir. Y bueno, y gracias a la FLIM, que por fin hemos podido ya estar aquí compartiendo estos días. Voy a ser muy breve, no solo porque tenemos poco tiempo, sino porque precisamente porque nuestro stand es el número 16, el de Arimux, y tenemos estos 3 días, que no es una oportunidad que se suela
tener, de poder compartir en un espacio y solucionar dudas y charlar tranquilamente, pues voy a hablar solo pues un poco de nuestro trabajo y de pues cómo lo planteamos, ¿no? Según lo que decía Miquel. Después, además, vais a poder ver en directo ese trabajo. Tenemos a las 5:20 el showcase y mañana, en primicia, haremos también una colaboración con Miquel Bizar, de Aurich, haciendo inclusivo su concierto con la signodanza. Y bueno, tenemos otras colaboraciones estos días, así que os iremos comentando. Bueno, Arimux, yo soy Raquel, como hemos comentado antes, la directora de Arimux, que es una entidad inclusiva y accesible. Es una compañía en la que trabajamos con artistas de diferentes procedencias y disciplinas, distintas edades, y pues trabajamos con músicos, con personas que se dedican pues más a performance diferentes, tanto nacionales como internacionales, artistas como Yoko Ono, por ejemplo, para hacer accesibles sus conciertos o sus espectáculos, su teatro, sus monólogos o cualquier propuesta artística escénica, ¿no?, que quieren plantear, vídeos, trabajo en museos, pintores y así. Llevamos pues con Arimux, ya son más de 10 años y tenemos por un lado esos espectáculos propios de creación en distintas, depende del tipo de proyecto, participan unos u otros artistas, o ahora, como decía Miquel, con este momento de COVID, pues ya sabéis que todo se reduce mucho más. Y el espectáculo que estamos moviendo ahora se llama A Solas con Raquel, para que os hagáis una idea. O sea, pero aparte también pues trabajamos con artistas, como os decía, y con festivales, con entidades, tanto apoyando sus propuestas para poder hacerlas accesibles desde la signodanza, que ahora os comento lo que es, o desde nuestra forma de entender la inclusión, como pues también con formación o asesoramiento, pues desde el Museo Guggenheim de Bilbao, ayuntamientos, diputaciones, ¿no? Y colaboramos con Fundación 11, con entidades de personas con diversidad funcional, con discapacidad, pues para retroalimentarnos, para aprender unos de otros, porque una de las cosas que ahora volveré a comentar es que nos parece fundamental dar voz a las personas con discapacidad, tanto cuando están como público en cualquiera de los espectáculos, para realmente saber qué es lo que necesitan, qué es lo que piden, no simplemente plantear la inclusión, algo para todos y para todas, sino también las personas con diversidad funcional como artistas, que muchas veces se nos olvida que un escenario tiene que ser accesible para un artista con movilidad reducida, o que tenemos que tener cualquier medida para una persona, pues a todos nos viene a la cabeza muchas veces Serafín Zubiri, ¿no?, cuando hablamos de personas ciegas, por ejemplo, o músicos así más conocidos, pero intentar fomentar la autonomía en el máximo grado posible, ¿no?, de estas personas. Antes os decía el tema para que entendáis también un poco nuestro trabajo. Me imagino que sí sabéis cuál es el trabajo de un intérprete o una intérprete de lengua de signos. Lo habréis visto, ahora se ve mucho en la televisión y el Parlamento, y así no es en los ámbitos que más se ve. Y desde hace unos años se está viendo también en conciertos, en alguna obra de teatro, en algún monólogo. Yo soy intérprete de lengua de signos también, aparte de actriz y bailarina. Estudié pedagogía social y por eso me gusta tanto todo el tema de la inclusión, y me gusta porque no creo que sea una cuestión de gustos, sino de obligatoriedad, que a veces me dicen que esa palabra suena muy fuerte, pero es que realmente creo que la inclusión debería de ser un hecho a día de hoy, ¿no?, en cualquiera de los ámbitos. Yo no concibo que yo pueda asistir a un concierto. Yo tocaba la guitarra desde pequeña y cantaba, y cuando empecé con la lengua de signos no entendía cómo mis amigos sordos, las personas sordas con las que yo estaba, no podían venir conmigo a un concierto. Y por eso fue que yo empecé a intentar transmitirles la música, ¿no?, y la emoción y el ritmo. Y a raíz de ahí fue cuando surgió la signodanza. O sea, me di cuenta que quería transmitir mucho más que el mensaje,
y que a través de distintos estilos de danza fusionar las lenguas de signos para poder llegar a esas personas y que sintieran el ritmo, la diferencia de estilos. Que no, bueno, aquí tenemos un ejemplo brutal, ¿no?, de todos los estilos de música que podemos tener en cualquier festival o en cualquier ámbito de nuestra vida. Entonces, pues era desde ahí, desde empezar a trabajar con teatro musical y poder adaptarlo, desde decir, vale, ya no solo que haya una interpretación de lengua de signos, sino que sea de calidad. Empezamos a trabajar hace unos años en distintas comisiones de calidad a nivel europeo para no poner simplemente una figura de interpretación de lengua de signos o los que trabajan en nuestro equipo, ¿no?, sino que realmente esa figura fuera de calidad, o sea, que el trabajo que hace realmente lo entiendan las personas sordas, porque muchas veces dicen que no entienden, no acceden a lo que realmente se está transmitiendo. Es como cuando una canción, por ejemplo, del español o el castellano lo traduces mal al inglés. Como esas veces que nos choca alguna canción, pues eso pasa en todos los idiomas, ¿no? La lengua de signos al final es un idioma más. Lo que pasa es que desde Arimux ampliamos el campo no solo a las personas sordas, sino, pues como os decía antes, ¿no?, colaboraciones con Fundación 11 y empezar a trabajar con personas ciegas, personas sordociegas que vienen a nuestros espectáculos, personas con discapacidad intelectual, con TEA, trastorno del espectro autista, cualquier tipo con movilidad reducida, y siempre actuamos en espacios que puedan ser accesibles para todas esas personas, y porque realmente creemos que si no, no merece la pena actuar. O sea, no es una cuestión de, bueno, algo es algo, ¿no?, como pasa a veces, bueno, pero es que más o menos se ha intentado, o algo es algo, no, el algo es algo, pues no. Esto no es como un tatuaje que es para ti, ¿verdad? Exacto, ahí, que está ahí como ya impregnado. Así que a partir de ahí nos ha pasado que con muchas pues cuando participamos en congresos o en Oporto, por ejemplo, esto que es una feria hispanolusa, hemos estado también formando a intérpretes de lengua de signos en ese ámbito y luego a actores, a bailarines, para que realmente, o músicos que realmente tienen el interés, ¿no?, de hacer accesibles también pues todas sus propuestas, ¿no?, porque como decía Miquel, es algo que ya debería de estar implantado. Por eso os decía antes que para nosotros la inclusión es algo que no se discute, ¿no?, cuando hablaba de la obligatoriedad, en el sentido de que no es un hashtag. La inclusión no puede ser una moda, o sea, es algo que tiene que estar. Cuando yo digo, por ejemplo, a veces oímos esto de inclusión real, es que le sobra el real, o sea, la inclusión debería de estar ya, ¿no?, un poco en todos los ámbitos. Ya sabéis que Pau Donés solía decir mucho la frase de vivir es urgente. Pues yo tengo un amigo ciego que siempre me dice que hay que aprender a distinguir lo urgente de lo importante. Pues yo creo que la inclusión es urgente y es importante. Y además es algo que tendría que estar ya, porque implantado, ¿no?, desde, pues como os decía, ¿no?, cuando nos piden alguna colaboración desde cualquier entidad, cuando hemos estado hace poco en Italia también formando intérpretes de lengua de signos y especializándoles en ámbito artístico, porque no existía eso cuando nosotros empezamos a trabajarlo, realmente nos damos cuenta de que hay mucho interés, muchas ganas, y ahora hay que buscar esa calidad y que sea algo normalizado. Por eso creo que es un trabajo no solo de concienciación, ¿no?, de elegir la inclusión, sino de que realmente sea algo extendido a todo el mundo. Y bueno, como os decía, lo dejo aquí para que puedan también estar mis compañeros con su espacio de tiempo. Estamos conectados o en el stand número 16 o a través de las redes de Arimux, es todo @Arimux, www.arimux.com. Y muchas gracias por estar aquí a esta hora después de comer, escuchándonos. Muchas gracias. Has dicho cosas muy interesantes, seguro que las complementan Diego y Pablo ahora mismo con su labor en el Festival del Cultura Fest de Music for All. Nos van a explicar un poquito ahora cómo funciona, sobre todo. Sí. Vale. Ya sabía. Bueno, yo voy a empezar, como has dicho que querías que hubiese debate, voy a empezar respondiendo a tu pregunta. Esa pregunta que he hecho al comienzo, ¿no?, de cómo hemos tardado tanto en llegar, ¿no? Yo creo que no hemos llegado. Es decir, estamos todavía en el ¿Cómo hemos tardado tanto en empezar? o en
empezar, la ¿no? pregunta. Yo creo que ahí estaría mejor. Sin llegar hasta este punto de que podamos empezar a hablar de una obligación de inclusión, ¿no? Todo el mundo tan diverso que vivimos. Estoy más de acuerdo, porque es verdad que estamos empezando en este camino, ¿no? Yo voy a intentar un poco poner sobre la mesa nuestro proyecto, ¿no? Cultural Fest como festival de plena inclusión, o pretendemos ser un festival de plena inclusión, pero siempre decimos que es muy complejo ser un festival 100% inclusivo, accesible, ¿no? Pero sí que con un poco de voluntad, ¿no? E intención, sí que podemos hacer que muchas más personas puedan disfrutar de los festivales como lo hacen el resto de las personas, ¿no? Entonces, no es un camino fácil, pero si hay voluntad, se puede conseguir. Luego, por otro lado, como decía Raquel, es verdad que hay voluntad por parte de la administración pública en apoyar todo este tipo de acciones. Nosotros, es verdad que hemos encontrado mucha ayuda y mucho apoyo en este aspecto. ¿Hay apoyos y ayudas en la visualización de la accesibilidad y demás, o son hechos? Sí, no, son hechos. Realmente es verdad que nosotros cuando hemos recurrido, ¿no?, a ciertos organismos y hemos presentado el proyecto, nunca nos hemos encontrado un no por delante. Es decir, siempre hemos encontrado un apoyo. Incluso hemos encontrado apoyo financiero para desarrollar algunos de los proyectos que hemos querido llevar a cabo. Entonces creo que es muy importante porque sí se puede, es decir, si se quiere, se puede, ¿no? Otra cosa es que nos planteemos si realmente queremos hacerlo o no, ¿no? Pero bueno, por no polemizar ya desde el comienzo, ¿no?, voy a presentar un poco el proyecto del festival y lo que estamos haciendo nosotros. Y como os digo, pues en esa intención siempre de ser un festival pues de plena inclusión, ¿no?, y accesible 100%. El proyecto empezamos a trabajarlo en 2018 y lo que nos planteamos es simplemente no ser un festival al uso, sino intentar ser un festival sostenible, social y ambientalmente. ¿Cómo lo empezamos a proyectar? Pues a través de nuestra área, ¿no?, de nuestra área social que tenemos en el festival, que representa Pablo, y a través de nuestra área ambiental. Como hoy nos centramos más en la parte social, pues enfocaré por ahí la ponencia, ¿no?, la charla o esta charla con vosotros. A partir de ahí, pues como os decía, iniciamos el proyecto en 2018 y esto se inicia porque, bueno, por cercanía, cuando estás cerca de las personas con discapacidad, te das cuenta que son muy capacitadas para muchas cosas. Y entonces, ¿por qué no iban a tener la oportunidad de disfrutar de la música o de disfrutar un festival de música como lo hacemos el resto de las personas? Entonces, como por cuestiones personales teníamos mucha cercanía con una serie de personas con discapacidad. Perdona que te corte un segundo. Es curioso que la mayoría de las personas que nos preocupamos sobre esto tengamos gente cerca y lo vivamos al lado, ¿no? Parece como que tenemos que tener a alguien o nos tiene que tocar para que nos demos cuenta de que estas cosas hay que actuar ya, ¿no? Efectivamente. Es el proceso de normalización. Los que estamos relacionados con personas con discapacidad y hemos llegado a normalizarlo, no entendemos que se sufran ciertas discriminaciones, ¿no?, como el hecho de no poder atender o de no poder asistir a un festival, ¿no? Asistir a un festival y lo que decía Raquel, no solamente asistir, sino ya un músico con discapacidad, con silla de ruedas, que pueda subir al escenario por sí mismo, ¿no? Correcto. Sí, nosotros estuvimos a José María Langui en una jornada que hicimos el año pasado en Granada y contaba esa experiencia. Decía, coño, es que has contratado al Langui y me pones un escenario en el que no puedo subir porque hay una escalera y no me has puesto una rampa. Entonces eso pasa, ¿no? Eso pasa a día de hoy. Es decir, entonces eso los promotores tenemos que hacérnoslo mirar, ¿no? Tanto en el nivel artístico, de la producción artística, como en el nivel de público, efectivamente. Entonces, nosotros empezamos un poco a preocuparnos por todas estas cuestiones e intentamos, como decía, pues desarrollar un festival de plena inclusión, con todo lo que representaba eso. Es decir, esto puede parecer un mundo, y más si yo no soy educador social, no estoy en el caso de... Yo estudié turismo, no tenía nada que ver con este aspecto, ¿no? Pero sí es verdad que empezamos a rodearnos de personas que creíamos que nos podían ayudar y sobre todo pues está representado en el tejido asociativo. Empezamos a llamar a la puerta del tejido asociativo de nuestra ciudad y todos nos abrieron la puerta. Es decir, empezamos a preguntar a la ONCE, oye, ¿qué tenemos que hacer para que las personas con discapacidad visual puedan ir a nuestro festival? Empezamos a preguntar a SOAL, que es la asociación de personas sordas de Almería, oye, ¿qué tenemos que hacer para que las personas de vuestra asociación o las personas sordas de Almería puedan asistir a nuestro festival?
Y así fuimos reuniéndonos con diferentes asociaciones que trabajan todo tipo de discapacidades y nos fueron orientando. Todo esto ha sido un proceso de aprendizaje continuo para nosotros. No había ningún experto en discapacidad en el equipo. O sea, eso nos lo dieron en esas reuniones, ¿no? Sentarnos con ellos y decir, oye, ¿cuáles son vuestras necesidades reales? ¿Cuáles son vuestras demandas para que nuestro festival sea un festival de plena inclusión? A raíz de ahí, de esa primera investigación, de esos primeros encuentros, de ese primer conocimiento, de aprender nosotros continuamente, empezamos a desarrollar, como digo, en 2019 una serie de medidas que fueron como 20-25 medidas relacionadas con la accesibilidad y con la inclusión directamente. Y estaban enfocadas en tres direcciones. Una de ellas era, si queremos ser accesibles, obviamente cualquier persona con cualquier tipo de discapacidad tiene que poder acceder a nuestro festival y disfrutar de los conciertos y del festival con plena garantía, igual que lo hacemos el resto de las personas sin discapacidad, ¿no? Pues esa era una de las líneas. Pero si queríamos ser, además de un festival accesible, un festival inclusivo, teníamos que, también en la propuesta artística, incluir a artistas con discapacidad. El cartel tenía que incluir artistas con discapacidad. El primer año conseguimos contar con un chico, con DJ Charlie, chico con síndrome de Down, y estuvo pinchando. Estuvo pinchando delante de miles de personas en un festival indie que tenía en el cartel a Vetusta Morla, artistas de primer nivel, ¿no? Y bueno, ahí estuvo el chaval, pinchó, lo hizo muy bien, y su padre, que lo acompañaba, una de las frases del padre, pues a mí se me quedó grabada, ha sido el mejor día de mi vida. Es decir, ver a su hijo ahí subido encima del escenario y miles de personas saltando delante, eso creo que es ser un festival inclusivo, ¿no? Y la tercera línea sería la parte de la producción del festival. Y esto a través de una de las fundaciones con las que colaboramos, Fundación Huracán, hicimos un proceso de selección de personas, de trabajadores para el festival, personas con discapacidad. Y conseguimos emplear de las 250 o 260 personas que trabajan en el festival, durante la realización del festival, pues conseguimos tener como 39 personas con discapacidad y 10 chavales de un riesgo de exclusión social, de un barrio marginal y tal, ¿no? Con lo cual es un porcentaje mucho más elevado que el que se exige o el que exige la administración pública en contratación de personas con discapacidad. Creo que es bastante interesante. Entonces, logramos cubrir esas tres líneas. A partir de ahí, como decía al principio, en temas de accesibilidad desarrollamos como 20 medidas más, aparte de la parte inclusiva y la parte de igualdad y tal, que también, aunque hoy no es lo que toca, ¿no? Pero más de 20 medidas con las cuales conseguimos desarrollar un festival algo preocupado por la inclusión y accesibilidad. Pero no un festival de plena inclusión, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, en nuestro empeño estaba pues llegar un poquito más allá, ¿no? No sé si me estoy enrollando ya. Buah, voy cortando. Para nosotros fue todo un éxito, todos los logros que conseguimos. De hecho, cierto que encontramos muchas barreras propiamente dentro de nuestro equipo, ¿no? Cuando queríamos contratar a esas personas con discapacidad para trabajar dentro del equipo de la realización del festival. Ya sabéis cómo se trabaja, con qué ritmo se trabaja, con qué estrés, ¿no? Y los propios jefes de equipo nos decían de primera, oye, pero ¿me vas a poner a trabajar conmigo a 2 personas con discapacidad? Y le dijimos sí. Y luego cuando pasó el festival vinieron y nos dieron la enhorabuena. O sea, y nos agradecieron por lo que habían aprendido, por esa barrera que habíamos derribado y porque encima habían trabajado como el que más. O sea, ni más ni menos, como el que más. Entonces, es una experiencia muy te positiva. Puedes encontrar con los típicos jetas también. Sí. Te lo digo por experiencia. No exime, ¿no? Que no va unido persona con discapacidad con un currante de la leche. O sea, te quiero decir que al final las personas somos todos diferentes entre nosotros. Correcto. Con capacidades diferentes y con... Así es. Pero tengo que decirte una cosa. Es verdad que son personas que se encuentran con pocas oportunidades. Totalmente. Y muchas de ellas las aprovechan. Es cierto que muchos de los que trabajaron nunca más van a volver a trabajar en el festival, porque son unos jetas. Igual habrá que buscarles otro sitio que igual estén más a gusto, ¿no? Pero sí, no, o que directamente, como bien dices, pues dentro de las personas con discapacidad, pues también habrá personas que no son trabajadores. Yo directamente os admiro mogollón cuando me enteré del proyecto, porque yo trabajo con personas con TEA
Y sé de lo que estoy hablando, ¿no? Es muy, muy complicado conseguir englobar en todo eso que estamos hablando a todo el mundo, ¿no? Es una utopía, realmente. Lo que sí que es verdad que me ha gustado mucho es que vamos a intentar que sea algo inclusivo y vamos a empezar sobre todo porque la sociedad lo vea como normal, ¿no? No se puede prohibir a una persona por su capacidad, discapacidad o condición el asistir a un concierto, ¿no? Pues tenemos a Raquel que ha hablado de sordociegos, una cosa que me parece espectacular a una persona sorda y ciega transmitirle una música, una canción o un cuadro, ¿no? Eso me parece increíble. Y que haya un festival que su mayor lema sea ese, por poco que haga, me parece espectacular. En ello estamos. Luego, como sabéis, pues llegó la pandemia. Sí. Y bueno, tratamos de seguir trabajando el tema de la discapacidad y tal, de la inclusión, de la accesibilidad en el festival. En 2020 no hubo festival, hubo una reconversión a un ciclo, pero bueno, queríamos seguir trabajando y de hecho redoblamos los esfuerzos y bueno, estuvimos también trabajando con Raquel, que estuvo allí en algunos de los conciertos interpretando con Signo Danza. ¿Veis algo de postureo en el mundo, sobre todo estamentos políticos, demás? ¿Lo captas, quiero decir, o te suena sincero? No hablamos, no decimos nombres ni decimos nada. Ni ya sabes que sí, hay muchas olas a las que todo el mundo nos queremos, ¿no?, subir. Sí. Entonces es algo que siempre viste bien. Es decir, no, estoy al lado de la discapacidad, no, pero lo complejo es realmente hacerlo ver, ¿no?, y llevarlo a cabo. Es decir, entonces es verdad que todo el mundo queremos ser inclusivos, queremos ser accesibles y tal, pero no vale serlo solo de palabra o de papel, ¿no? Exactamente. Yo te voy a meter un pequeño speech de nuestro trabajo, así rápido, ¿no?, al hilo de lo que estás contando. Entonces sacamos hace un par de años un libro, se llama Auritz, esa maravillosa niebla, que trata sobre una familia de personas con TEA, ¿no? Y tocamos a varias puertas, pues con la idea de patrocinar el proyecto, porque era un libro, era un proyecto muy ambicioso, era un disco que hablaba, con cada canción tenía un capítulo de esa historia, ¿no? Y era una historia real, ¿no? Y cuando tú tocabas a una puerta del Ayuntamiento de Bilbao, por qué no decirlo, ¿no?, lo que te contestan es que ya hemos dado para ABNAVI, que casualmente es donde yo trabajo, ¿no?, Diputación, ayuntamientos y demás, tienen una partida destinada a capacidades diferentes, como le llamo yo. Entonces, cuando tú vas a pedir allí, como ya tienen conciertos por una parte, que está el BBK Live, ¿cómo se llama ahora? El Vivo Live Festival. Hay tantos festivales, es una ciudad muy grande, una ciudad que lleva trabajando, me consta, muchísimos años, que la Diputación ha destinado muchísimo dinero yo hablo de lo que yo sé, al TEA, al autismo. Entonces parece como cuando vas a pedir, te dicen, no, es que ya he dado aquí, aquí y aquí, lo tuyo no es importante, ¿no? Cuando realmente todo es importante, ¿no? Sí que es verdad que el dinero se acaba, tienes que priorizar, pero voy a hacer un poco de abogado del diablo. Si en Bilbao, corrígeme Álvaro si me equivoco, vamos a decir hacer un festival inclusivo, me parece que nos van a dar una patada en el culo. Yo creo que te iban a decir, mira, vete aquí y vamos a ver si podemos hacerlo en conjunto, que sería una cosa, a mí me parece una solución muy viable, ¿no? Estoy haciendo un poquito de abogado del diablo, ¿eh? Sí, ¿sabes lo que pasa? Que nosotros nos hemos dado cuenta que hay muchísimas medidas y muchísimas cosas que se pueden hacer que no cuestan más. Eso cuesta hacerlas diferentes. Exactamente, mira, me contaba ayer, le pedí un vídeo para poner, que al final no lo vamos a poner, a un cantante, el de Mi Dulce Geisha, Andrés Benzal, que se llama, que va en silla de ruedas desde hace 11 años. Él, aparte de músico, es asistente a conciertos, ¿no? Y a él, cuando va a un festival o a un concierto, siempre le obligan a comprar la entrada más cara, que es tiene que ir a la zona VIP, a estar sentado en una tribuna para poder ver los conciertos, ¿no? No le dan opción de poder gastarse 30 euros en la entrada más barata. Claro, analizándolo un poco toda la situación, es complicado, ¿no? ¿Tenéis pensado ese tipo de cosas, cómo se podrían abordar? Sí, mira, es como te decía, hay 1000 medidas que se pueden llevar a cabo que son destinadas a facilitar la accesibilidad o la inclusión y que no tienes que gastar nada. Es decir, es verdad que hay ciertas medidas relacionadas con el desarrollo tecnológico y tal que sí que son inversiones caras. Por ejemplo, nosotros, gracias a una financiación con Fundación Cruzcampo y tal, conseguimos que nos financiasen para hacernos de unas mochilas vibradoras con las cuales las personas con discapacidad auditiva pueden sentir la música y tal, aparte de complementarlo con todos nuestros conciertos que están interpretados en lengua de signos, signo danza y tal. Eso es una inversión cara.
a lo mejor no podemos tener todos, ¿no? Las mochilas vibradoras, no podemos tener 1000 mochilas vibradoras, son un material muy caro. Pero sí hay muchas cosas que se pueden hacer y no cuestan nada, ¿no? Incluso se puede hacer un convenio con una asociación de la zona, ¿no? Local, que trabaja la discapacidad auditiva, y se van a prestar muchas veces incluso a hacer las interpretaciones de forma gratuita. Es solo ponerle el hueco allí y lo hacen. Es decir, se puede llegar a una serie de convenios y colaboraciones. Ellos también quieren esa visibilidad. Con voluntad, al final. Con voluntad. Con voluntad y trabajo se pueden conseguir las cosas. Efectivamente. Luego hay otras, ya te digo que nosotros ahora en el ciclo llevamos a cabo más de 50 medidas de accesibilidad. Pero, por ejemplo, una de las demandas que nos pedían, las personas con grandes necesidades necesitan un apoyo, necesitan una persona, que muchas veces es una persona que no está interesada para nada en el festival o en la música que estás proponiéndole. Y nos decían, por favor, dejar que las personas con grandes necesidades accedan al festival con un acompañante sin que tengan que pagar una entrada extra. Claro, para mí eso como promotor, al principio mis cuentas fueron, si yo permito esto, si tengo un aforo de 12.000, 6.000 se me van a colar gratis. No ha pasado. Es decir, no hemos tenido ese problema. Es decir, eso no cuesta nada al final. Es decir, al final la persona con discapacidad que quiera asistir se va a comprar su entrada y el acompañante, que a lo mejor es su tía, su madre, su amigo o alguien que no le interesa para nada la música, no nos cuesta nada, ¿no? Eso como promotor no cuesta nada. Entonces, hay una serie de medidas, como decía, que unas poquitas que sí que son costosas y elevadas, ¿no? Económicamente, pero hay otras muchísimas que se pueden hacer, ¿vale? Con un poquito de intención solo. Y bueno, el año pasado, un poco ya me he extendido muchísimo, por ir finalizando con mi parte, logramos crear una fundación que se llama Fundación Music for All, con la cual estamos un poco intentando que lo que hemos hecho en Cultural Fest sea algo que se pueda replicar en otros festivales, en otros conciertos, en otras actuaciones culturales, ¿vale? Porque tampoco queríamos ser exclusivos en eso. No queríamos ser los guays, no queríamos ser los de la foto del festival inclusivo, sino que estábamos haciendo esto para que sirva, ¿no?, de ejemplo y se replique en el resto de festivales. Por ello, montamos la Fundación Music for All, que ahora nos contará Pablo, que es un poco el director de la fundación, y estamos desarrollando, que está ya casi, bueno, está en maquetación, una guía de accesibilidad para conciertos y festivales, que ahora Pablo pues, nos contará un poco. Vamos a dejar a Pablo, que nos quedan 10 minutitos. Genial. Bueno, como me queda poco tiempo, pues intentaré polemizar y así hacemos esto al final un poco más. Bueno, está aquí Maribel. Maribel, gracias, porque que se pueda hablar de accesibilidad y de inclusión, pues solo es posible si hay foros donde eso se permite. Y, por lo tanto, quiere decir que hay una apuesta clara de que no solo es rentable y es competitivo, sino que es justo, es moral y es deseable en todos los sentidos, ¿no? Todo el mundo está familiarizado con la expresión cultura segura. Nadie pondría en duda que la cultura es más segura que nunca y hay más medidas para que eso esté garantizado, pero yo sí pondría en duda si esa cultura segura o no es accesible, es inclusiva y es diversa. No era accesible, ni era diversa, ni era inclusiva cuando las cosas iban bien y sigue sin serlo ahora. Por lo tanto, creo que en este momento de transición, de crisis, de ruptura, es fundamental replantearse algunas cosas. Y está muy bien abordar las cuestiones de la sostenibilidad, las cuestiones medioambientales, las cuestiones de igualdad. Faltaría más en cuestiones de género y de identidad. Pero está claro que estamos hablando de 4 o 5 millones de personas potenciales asistentes a eventos culturales, musicales, escénicos, que están totalmente fuera del circuito, están fuera de la onda, nadie piensa en ellos, nadie se acuerda de ellas y en el mejor de los casos alguien intenta buscar fuentes de financiación pública que te permitan hacer eso a coste cero, ¿no? Cuando precisamente la voluntad y la sensibilidad de la que antes hablaba Miquel, pues hablamos de promotores y de promotoras que tienen que concienciarse, que tienen que creer, que tienen que ser sensibles y que tienen que empatizar. Y la empatía no solo se genera por tener cerca, que también, ahí es indiscutible, tener cerca la realidad es que te obliga a estar concienciado y a actuar en consecuencia, pero con una cuestión más básica de empatía hacia la diversidad en todos sus escenarios es mucho más fácil. Por eso, como bien decía antes Diego, si un festival o una experiencia que se hace en Almería intenta hacer esto porque, aunque no lo diga él, lo digo yo, hay promotores y hay personas que creen que eso se puede hacer,
y que es compatible y que además se debe de hacer, hay voluntad, hay deseo, hay ciertas coherencias, ¿por qué no se puede hacer en otros escenarios de ámbito nacional y de ámbito internacional? Tan difícil es dar con 4, 6 u 8 claves de accesibilidad y de inclusión para que un evento en que reúne a 10, 15 o 20.000 personas sea mínimamente accesible. Sí. Es muy complicado. Pero ahora ya voy a polemizarte yo. Pero ahora ya no va a ser tan complicado, o al menos va a ser difícil, porque en ese esfuerzo, en fin, que yo creo que lo podemos representar de manera gráfica. Diego Ferrón es promotor, está allí en el otro extremo. Yo soy un humilde profesor de universidad que se vincula a esa experiencia. Pues eres director, Pablo. Cuidado, ¿eh? Eso es lo que dice Diego, pero luego en la realidad intentamos negociar, intentamos debatir, intentamos acercar posturas, no la del promotor y la del profesional del ámbito social, sino de un promotor concienciado y sensibilizado y alguien que pueda entender que se pueden enriquecer con ciertas medidas, ¿no? Y por eso hemos decidido, bueno, pues redactar con la colaboración del tejido universitario, asociativo, expertos, expertas, grupos de discusión, revisión de la poca, de ámbito nacional prácticamente cero, bibliografía existente sobre experiencias, sobre guías, sobre instrucciones, un manual de instrucciones sobre cómo hacer accesible e inclusivo mi gran evento o mi evento. Y bueno, pues hemos conseguido pues culminarlo con una guía de accesibilidad y de inclusión para festivales de música en España, y esperamos que cuando se difunda y esperamos que cuando se haga visible y se den esas pautas, que no recomendaciones, porque aquí no va a haber un recetario de cosas que hay que hacer. Lo primero que hay que hacer es ser sensible y lo segundo, poner todo lo que uno pueda y quiera en ese sentido. Y de esa manera, bueno, pues hemos revisado todo lo que se ha hecho y hemos redactado una guía en la cual aparecerán las cuestiones básicas del entorno, del recinto, de los itinerarios, de la movilidad, de los espacios preferentes. Antes comentaba Miquel el tema de los espacios preferentes. A lo mejor esa persona, en fin, con diversidad funcional no quiere estar ahí porque quiere estar donde está el meollo, donde está el ambiente, ¿no? Pero también habrá otra persona que quiere estar ahí porque su concepto de discapacidad es distinto. Incluso puede que sea menos crítico que nosotros con la realidad de la diversidad funcional o de las capacidades diversas, ¿no? De hecho, hemos tenido debates y hemos tenido bastantes recomendaciones sobre qué expresión utilizar en la guía. Diversidad funcional, capacidades diversas, personas con discapacidad, porque claro, al final tenemos que acuñar una terminología que llegue a todo el mundo, al promotor y a la promotora de grandes eventos, que a lo mejor muchas veces no están familiarizados o no quieren estar familiarizados con ciertos términos, ¿no? Entonces, al final hemos optado, con todas las críticas que eso conlleve, por asistentes con discapacidad al festival o personas con discapacidad asistentes, lo cual suena un poco raro, pero bueno, tiene bastantes debates detrás, ¿no? Pero obviamente hay que tener en cuenta, como decía antes Diego, al tejido asociativo, ¿no? Entonces, de esta manera, por supuesto que hay recursos, técnicas, en fin, hay una serie de cuestiones que tienen que estar siendo normalizadas en el escenario. Por supuesto que no habría que hablar ni de lengua de signos, ni habría que hablar de mochilas vibratorias, ni de audiodescripción, subtitulación, audioguía, signoguía, que la web del festival, en fin, esté hecha en lectura fácil, que tenga un menú mínimo de accesibilidad, porque de nada sirve que yo llegue a un festival a priori accesible si yo no puedo comprar mi entrada o no puedo reclamar la devolución de la misma o no puedo saber cuáles son las medidas que se ofertan para este festival. Para que una persona con discapacidad auditiva quiera ir a un festival hay que crear un poco de cultura, hay que romper un poco los esquemas, hay que resquebrajar las mentalidades de todo el mundo. Por lo tanto, en ese sentido, pues creemos que ahora hay un poquito menos de excusa y de menos justificación para no abordar. De hecho, hemos tenido debates importantes sobre qué nivel de accesibilidad es mínimamente exigible. O sea, ¿qué cosas hay que hacer para que alguien te diga eso es mínimamente accesible y qué cosas ya son un plus, ¿no? Bueno, pues realmente el término plus pues puede que resulte en algún momento incluso ofensivo, ¿no? Porque plus no habría nunca. Para una persona sin discapacidad no hay un plus, sencillamente su poder adquisitivo, en el peor de los casos, ¿no? Entonces, en este sentido, pues si hay promotores y promotoras que nos están escuchando y que quieren tomar nota de estas cuestiones, pues que sepan que muy pronto habrá un manual muy claro, muy directo, sobre qué cositas se pueden hacer para intentar que se cumplan cuestiones de justicia, de igualdad, de respeto a la diversidad, y si hay que hablar de ventaja competitiva y de costes y de rentabilidades, también, porque hay muchísima gente que estaría dispuesta a asistir a un evento de esas características. Yo, por mi parte, Miquel... Espectacular, espectacular. Yo creo que al final nos quedan 4 minutillos de nada.
No nos da tiempo a debatir nada, estamos todos de acuerdo en lo que hemos dicho. Me parece una pasada que estéis currando con el Festival Inclusivo, porque me parece complicadísimo, empezando por la conciencia social, que no la hay, ¿no? Cada día un poquito más, ¿no? Lo que hemos hecho un poquito más de que, fíjate lo que nos está costando que la gente no se queje porque decimos todos y todas, ¿no? Uno diga todes, otro diga todis, otro diga todos, ¿no? O discapacidad, capacidades diferentes. Al final estamos hablando para la gente que no tiene ese tipo de discapacidad, porque a ellos realmente se la suda, ¿no? Tú cuando Chal contea, oye, tú que tienes capacidad diferente o discapacidad, y dice, igual, ¿no? Pero para que nos entienda la gente de la calle, pues tenemos que utilizar ese lenguaje, ¿no? Entonces igual habría que darle un poquito menos de vueltas a todo eso e ir directamente al grano, ¿no? Que es que promotores, promotoras y todo tipo de gente y todo tipo de culturas, todo tipo de personas nos demos cuenta de que la discapacidad no está en los conciertos, está aquí, en la calle. Muy bien, muchas gracias. Decías que querías que hubiese debate. Me he dado cuenta que me he quedado en la primera diapositiva y no he hecho ni caso. O sea, que yo creo que hemos cumplido, ¿no? Hay mucho que hablar, mucho que explicar y es un tema muy hay que meterse mucho. Y sobre todo, quien tiene el poder, quien manda y quien está ahí arriba, son quienes nos tienen que dejar dar esos primeros pasos, ¿no? Sean andando o en silla o sin ver. Así es. Raquel, ¿algo que añadir? Pues bueno, eso, algo tienes 30 segundos. O sea. Lo último que has dicho, hay una frase de Juan de Dios, una persona tetrapléjica, que estuvo en un taller nuestro de signodanza en Albacete hace 6-7 años, y cuando terminó el taller dijo, es el mundo el que está mal hecho, no las personas. Por lo que comentaba también antes Diego, ¿no? Cuando pones las herramientas y cuando tienen las ganas y cuando realmente lo que decíamos, todo es para todos y todas, pues realmente si quieres hacerlo se puede. O sea que es solo ponernos a ello. Pues un placer, a los tres gracias. Gracias a vosotros por asistir, gracias al FLIM, a Pueblo Zamora, y nos vemos en los escenarios y debajo de ellos.